Los políticamente correctos nos han enseñado a pensar que si queremos lograr libertad, tenemos que combatir la desigualdad. Axel Kaiser, un escritor chileno, nos dice lo contrario. Nos dice que en la igualdad hay una gran tiranía. Axel Kaiser es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, una fundación chilena. Y entre las obras que ha escrito hay una que llama poderosamente la atención. Se llama La tiranía de la igualdad. Axel Kaiser, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Nos han enseñado a pensar que la igualdad es el paraíso, que la igualdad es la utopía, que la igualdad nos hará libres. Y tú cuestionas ese dogma. Cuéntame. Claro, Sergio, yo creo que hay que distinguir dos tipos de igualdad. La primera es la igualdad moral, que consiste en pensar que todas las personas tenemos los mismos derechos. Y esa igualdad está perfecta. Que es igualdad de oportunidades también, ¿no? Que en cierto sentido es igualdad de oportunidades, pero igualdad de oportunidades entendida como a mí no se me puede discriminar en función de atributos particulares. Por ejemplo, ni por mi raza, ni por mi raza, por mi religión, por mi sexo, por mi condición, en fin. Entonces, al creer en la igualdad moral, de que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, se nos aplican a todos las mismas reglas, ¿verdad? O sea, la ley es igual para todos, igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley se sigue de esa idea de igualdad moral. Pero hay otro tipo de igualdad, que es la igualdad material, que es la que pretenden en general los populistas, los socialistas y ciertas doctrinas. Es la que está de moda, ¿no? Y es la que está de moda. Thomas Piketty nos dice que pone alarmas y dice, bueno, es que está aumentando la desigualdad y esto es el gran riesgo para la sociedad contemporánea. Lo mismo hizo Karl Marx en el siglo XIX. Exactamente, eso es lo que dice Piketty, que se hizo muy famoso con esa tesis y que a estas alturas está completamente refutada porque incluso sus datos estaban mal, según se pudo comprobar. Incluso el Financial Times investigó los datos, pero hay otros profesores en Estados Unidos que lo han hecho. Pero el problema de esta teoría de que es mejor que seamos iguales materialmente es el siguiente. Como todos los seres humanos somos distintos por naturaleza, tenemos, ¿no es cierto?, disposiciones diferentes al esfuerzo, talentos distintos, gustos distintos, entonces los resultados, si nos dejan actuar en libertad, van a ser diferentes. Si uno quiere igualar los resultados, ¿no es cierto?, que los seres humanos producimos con nuestra libertad, necesariamente tiene que aplicar la fuerza y la violencia y la coacción del Estado. Entonces tienen que restringir nuestra libertad. No podemos esperar que todo el mundo juegue igual bien de fútbol que Lionel Messi. Entonces, si queremos igualar a Messi con todos los demás jugadores de fútbol, lo que tenemos que hacer es prohibirle a Messi que juegue también. Y al final, ¿quién gana? Nadie gana. La sociedad nivela hacia abajo. Y lamentablemente lo que se ha visto en la discusión en América Latina y en otras partes del mundo predominar es esta idea de que no podemos permitir que haya gente que le vaya demasiado bien. Y yo creo, Sergio, que el problema no es un tema de desigualdad, el problema es la pobreza. Lo que tenemos que ver no es que no haya algunos que les vaya mucho mejor que a otros, sino que no haya gente que le está yendo muy mal. Y para eso lo que tenemos que hacer es tener instituciones que permiten la creación de riqueza y el apoyo a aquellos que realmente no pueden salir por sus medios. Pero lo que no debemos hacer es tirar de arriba hacia abajo a los que empujan el carro, porque con eso todos terminamos peor. Y al final una sociedad donde todos son pobres e iguales es una peor sociedad que una donde todos son ricos pero desiguales. Chile ha sido un ejemplo de buena economía latinoamericana desde hace varias décadas, una economía que tuvo un mayor crecimiento que las demás, que redujo la pobreza de manera significativa, pero cuando Michelle Bachelet llegó a su segundo mandato como presidenta de Chile, dijo que todo eso no importaba porque había aumentado la desigualdad o no se había reducido la desigualdad, que era más bien lo que había ocurrido. Ella ha empezado a tomar medidas con las que pretende combatir la desigualdad. ¿Qué ha significado esto para la sociedad chilena? Se instaló un diagnóstico bastante falso, Sergio, en el sentido de que la desigualdad se había incrementado mucho producto del sistema económico que ellos llaman neoliberal, que en realidad es un sistema de economía social de mercado. Que fue el que funcionó muy bien para que sacó de la pobreza a Chile. Casi de un 50% a menos de un 10% hoy día. ¿Eso cómo nos va a hacer disminuir la desigualdad? Eso es disminuir la desigualdad. Es disminuir la pobreza. Es disminuir la pobreza, es disminuir la desigualdad. O sea, en términos absolutos, la desigualdad en Chile disminuyó de manera notable y en términos relativos, los estudios del profesor Claudio Zapelli de la Universidad Católica de Chile, que son los más serios que se han hecho, muestran que ha disminuido también entre generaciones, es decir, la generación de mis padres era más desigual en materia de ingresos que la mía. Y incluso el Gini, el agregado, ha disminuido un poco en las últimas décadas, pero se instaló por parte de los intelectuales en Chile, de izquierda, que no les gustaba el modelo, esta idea de que había
aumentado la desigualdad y había que arreglar el problema haciendo crecer el Estado y terminando el sistema económico libre. Y Bachelet dijo que lo que ella quería hacer era eso. Incluso en varias ocasiones reiteró que su sueño era consolidar el proyecto que Salvador Allende había tenido en tiempos de la Unidad Popular, que como sabemos Que fue un regresar a los proyecto tiempos marxista. en que dividiste al país y Exacto. generaste pues una verdadera guerra entre Un clases. poco lo que hay hoy día en Venezuela. Entonces, eso son declaraciones obviamente exageradas de ella, pero la realidad de las cosas, Sergio, es que incluso si estuviéramos de acuerdo en que hay que disminuir la desigualdad, no existe ninguna evidencia que prueba que siendo crecer el Estado, nosotros podemos disminuir la desigualdad. Y la razón es la siguiente. Cuando el Estado, que son personas de carne y hueso también, empiezan a distribuir dinero, lo que ocurre es que esa redistribución la capturan grupos de interés. Y al capturarla grupos de interés se benefician no necesariamente los que más necesitan los recursos, sino aquellos que tienen las mejores conexiones, la mejor palanca y presión política, y aquellos que son cercanos al mundo, ¿no es cierto?, de los lobbies. Y por otro lado, los mecanismos fiscales de recolección, que implican subir los impuestos y todo, generan desincentivos a la producción, a la inversión, y por lo tanto aumenta el desempleo y tiene otros efectos negativos que implican una disminución del ingreso de las personas que están en los sectores medio y bajos. Entonces, muchas veces, y hay un estudio muy interesante del profesor de Harvard, Columbia y el MIT que muestran esto, que muchas veces la redistribución del Estado de riqueza no solo no disminuye la desigualdad, sino que aumenta la desigualdad. Entonces, es una ilusión pensar, incluso si estuviéramos de acuerdo en que la desigualdad es el problema que hay que resolver, que haciendo crecer el Estado lo vamos a poder resolver. No es necesariamente así. ¿Cuál debe ser entonces el objetivo de una política pública en materia económica? A mí me parece que las políticas económicas y políticas públicas el objetivo que tienen que tener es que a todo el mundo le vaya lo mejor posible, independiente de las distancias de unos y otros. O sea, no es un problema, me parece a mí, que haya gente que le está yendo muy bien en la medida en que eso es producto de, ¿no es cierto?, su trabajo, un juego honesto, no es producto de beneficios y privilegios artificiales y no es dinero mal habido. En la medida que es dinero bien habido, en que es un producto de su esfuerzo, de su creatividad, de su innovación, eso hay que premiarlo, porque además nos benefician a todos los que venimos hacia abajo creando empleo, creando inversión y todo lo demás. Y de los que nos tenemos que preocupar es de que aquellos que están abajo, que no pueden participar en este proceso y siempre los hay, podamos ayudarlos a que se paren sobre sus propios pies. Y para eso hay políticas públicas con gasto focalizado que pueden ayudar a que la gente tenga mejor educación, cierto acceso a condiciones de salud, en fin, y cosas por el estilo, que les permiten una cierta base de partida para que puedan eventualmente salir adelante por sus propios medios, pero por ningún motivo tenemos que condenar a la gente al asistencialismo, a depender del Estado, porque ahí los dejamos para siempre en la espiral de la pobreza y nunca más salen adelante. ¿Cuáles están siendo las consecuencias de las políticas y de las reformas que ha aplicado Michelle Bachelet y qué tan profundas han sido estas? Porque también entiendo que Chile es un país democrático pues con equilibrios de poder, que tampoco puede llegar alguien y decir como una dictadora, pues voy a poner esta política pública. Claro, la presidenta Bachelet salió electa con una gran mayoría de los votantes, pero que en relación a la potencial cantidad de electores fue muy baja, fueron 25%, pero sacó mayoría en las dos cámaras, suficiente para realizar muchas reformas. Entonces partieron con una reforma tributaria muy agresiva que subió dramáticamente. Subieron los impuestos, ¿no? Sí, hoy día estamos por sobre el promedio de los países de la OCDE. Tengo entendido que eso disminuyó la tasa de crecimiento de la economía. La tasa de inversión se desplomó después de la reforma tributaria. Terminamos con impuestos a las empresas más altos que Suecia en Chile, lo cual es realmente absurdo. Y además vino una reforma educacional muy agresiva que intentó estatizar o que de facto estatiza de nuevo lo que era la educación particular subvencionada en Chile. Encima tiraron una reforma laboral que se está discutiendo, que es muy complicada porque le da mucho poder a los sindicatos para paralizar empresas y todo lo demás. Y además han propuesto una asamblea constituyente, una nueva constitución que no sabemos en qué va a terminar. Entonces, eso todo ha destruido la confianza en la economía chilena y hoy día estamos casi en recesión en Chile, de haber crecido a tasas de 5, 6, 7, a veces 4%. Hoy día, este año se calcula que va a ser 2, menos de un 2%. Hay que decir que el derrumbe del precio del cobre también nos impactó, pero el gobierno ha sido muy demagógico, populista e irresponsable y en solo 3 años se han gastado más dinero que las reservas que habíamos acumulado en décadas anteriores, producto de los altos precios del cobre. O sea, sí estamos viendo ya en el actual gobierno de Michelle Bachelet un gobierno populista en Chile. De frentón es un gobierno populista que ha prometido a todos los grupos de interés beneficios,
partiendo por los estudiantes de la educación superior que están recibiendo hoy día gran parte al menos de ellos de educación superior gratuita, siendo que la educación superior van normalmente los más aventajados de la sociedad. Por lo tanto, O sea, una que son política subsidios regresiva. incluso inequitativos. Es un subsidio inequitativo y se está produciendo déficits fiscales como no los habíamos visto hace decenas de años en Chile. Y eso es uno de los síntomas claros de gobiernos populistas que prometen beneficios, reparten y después no tienen cómo financiarlo. Además, el gobierno ha contratado decenas de miles de empleados en el Estado para disfrazar las cifras de desempleo. Tanto es así que la recolección del año pasado, de la reforma tributaria o de este año, tengo que revisar esa cifra, creo que era la del año pasado, la mitad más o menos se va a ir para pagar los sueldos de los nuevos funcionarios contratados, ni siquiera se va a ir para supuestamente beneficiar a la gente. Sí. Entonces, es un gobierno que viene con una agenda trasnochada, antigua, de la línea populista más clásica de ¿Y América cuál Latina. ha sido el resultado en la popularidad de la presidenta? Se ha desplomado, Sergio. Afortunadamente, los chilenos de alguna manera han despertado a que las reformas son malas para el país y la popularidad, que en su minuto estuvo más de un 60%, llegó a estar a un 30, menos de un 30%, o sea, muy, muy, muy mal. Eso también ha tenido que ver con los escándalos de corrupción en los que ha estado involucrado el hijo de la presidenta, que mientras la presidenta hablaba de la igualdad y todo eso, el hijo se estaba haciendo multimillonario con negocios con algunos de los grupos económicos más importantes del país. Y la presidenta, que dice que no sabía, nadie le cree que ella no sabía. Entonces ella ha perdido mucho su credibilidad en Chile, ya no tiene credibilidad. Y por lo tanto se ha generado en el gobierno una situación muy complicada donde ya no hay liderazgo. Además se descubrió que todo o gran parte de los partidos socialistas y de los grupos que están en el gobierno con ella, en su coalición, eran financiados ni más ni menos que por el ex yerno de Pinochet. O sea, los socialistas que criticaban tanto los derechos humanos, la dictadura y todo en Chile, con razones justas en muchos casos, eran nada menos que financiados por el yerno de Pinochet, que es uno de los empresarios más importantes del país. Entonces eso ha hecho que la clase política de izquierda, también la clase de política de derecha, pero era financiada por otras empresas, bueno, que se desplome completamente. Y un comentarista muy inteligente chileno de izquierda, de centro izquierda, dijo que en el caso de la izquierda era casi peor, porque de la derecha se esperaba que lo financiaran empresarios, no era algo tan grave, pero que la izquierda, además que la financien empresarios, sea el yerno de Pinochet, era ya un escándalo de marca mayor, y eso ha llevado en parte también a que se desplome el prestigio de la clase política en el país. En estos momentos en el que tanta gente en el mundo dice que el gran enemigo a vencer es la desigualdad, ¿qué les dice Axel Kaiser? Yo creo que el gran enemigo a vencer son los prejuicios. Es muy fácil plantear este tipo de ideas, lanzarlas sin ninguna responsabilidad, decir, mira, acá hay unos pocos, quitémosle y démosle a los que no tienen. Porque eso es lo que ha probado en la historia, Sergio, y lo vemos en muchos casos, en todos los países socialistas ha ocurrido, es que al final termina perjudicando a los que pretende ayudar, no los ayuda. Lo cierto es que cada persona que crea riqueza, un Steve Jobs, un Bill Gates, gente así, son creadores de desigualdad en un cierto sentido. Y si podemos citar al Premio Nobel de Economía del año pasado, Angus Deaton, que tiene precisamente estudios hechos sobre la desigualdad, él dice que efectivamente el progreso al principio genera una desigualdad en que algunos se benefician, pero que después eso se generaliza hacia abajo. Y dice, sería una estupidez que por evitar que unos pocos se aventajen por un tiempo, terminemos condenando a todos los demás a no poder subirse a este carro de progreso. Por ejemplo, los celulares. ¿Quiénes podían comprarse celulares hace 15, 20 años atrás? Eran muy pocos. Hoy día no hay nadie que no tenga un celular. Entonces, si en esa época hubiéramos aplicado la misma lógica, entonces, para que unos pocos no tengan celular, lo prohibimos, hoy día nadie tendría celular. Lo mismo ocurre con los avances en medicina, lo mismo ocurre con los avances en tecnología y en todo orden de cosas. Entonces, el mensaje que yo doy es que seamos responsables y creamos en la capacidad de los seres humanos de inventar cosas, de salir adelante, y que finalmente el mercado y la interacción libre de individuos no es un juego suma cero donde lo que uno gana el otro pierde, sino que es un juego de suma positiva donde todos ganamos. Axel Kaiser, autor de La tiranía de la igualdad, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide, nos vemos la próxima.